Antes de terminar, quería preguntarle por lo que fue el fallo de coparticipación de la Corte Suprema de Justicia, las idas y vueltas de Alberto Fernández respecto a ese fallo. ¿Qué opinión le merece? Uno no puede estar a favor de un fallo cuando lo favorece y en contra cuando hay alguno que a lo mejor no le gusta. Buena parte de los fundamentos de este último fallo toma los fundamentos con los cuales la provincia de Santa Fe, Córdoba y San Luis fueron favorecidos en una instancia de contienda contra la nación argentina. Y creo que lo que tenemos que discutir claramente es cómo vamos a fondo con el tema del federalismo y no como que una coyuntura o un fallo puntual sobre tal tema define el federalismo o no. El centralismo ha hecho mucho mal a la Argentina. El AMBA hace mucho mal, la mirada del AMBA hace mucho mal. Son una aspiradora de recursos sobre todo el territorio productivo de la Argentina y particularmente del interior. ¿Son una aspiradora de recursos? Son una aspiradora de recursos. Y frente a ese tema, la discusión la quiero tener plenamente como la desplegamos en el costo de la energía, en el costo del combustible, en el costo del transporte, en el costo del gas. Es allí donde nosotros tenemos en lo diario un diferencial enorme que suma mucho más plata que un diferencial de estas características. Entonces, ahí sí es donde vamos a expresar la discusión del federalismo y hoy ese centralismo marcado trata de que esta discusión no se dé, que esa discusión no avance y no tiene por qué ser que el que vive en el interior le cueste mucho más vivir, le cueste mucho más producir en el interior. El diferencial que aportamos con el tema de las retenciones. No tenemos regalías nosotros por el uso del suelo, donde le aportamos un montón de recursos a la Argentina en las exportaciones. Entonces, este tipo de discusiones son las que tenemos. Y también la política tiene una deuda. Desde la sanción y modificación de la Constitución Nacional se establecía un plazo para poder tener una nueva ley de coparticipación. Y los distintos gobiernos nacionales dejaron pasar este tema. ¿Por qué? Porque la única forma de tener una ley de coparticipación acordada por todas las provincias, como se plantea en el marco constitucional, es que ninguna provincia va a ceder un punto de su coparticipación. ¿Qué significa esto? Que es la nación la que tiene que poner de sus recursos para cerrar una nueva ley. Y no ha habido voluntad de convocar desde ahí. No ha habido voluntad de ceder parte de esos recursos que a veces se utilizan para transferencias, para tener cierto nivel de discrecionalidad. Y esas cosas son las que no dejan claro después, ¿cómo tratamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Es una provincia o no es una provincia? No es una provincia, pero ¿entra en el esquema de coparticipación o no entra? En el 94 no entraba en ese esquema de pensamiento, pero ¿cómo se distribuye el esquema de los recursos? Y Capital Federal, ¿va a ser una más en la distribución de coparticipación o va a seguir teniendo a veces beneficios por no estar y otros beneficios porque pide para tal o cual cosa? En el tema de la seguridad, cuando se hace la primera afectación de los recursos, yo creo que aquí hay un origen, que es la modificación discrecional por decreto del expresidente Macri, asignándole una suma muy importante a Capital Federal, reconociendo públicamente que, bueno, que era un error. El ministro Frigerio dice que no, que lo van a corregir, etcétera, cosa que no se corrigió nunca. Cuando después se toma la decisión de sacar algo de esos recursos para afectar a la provincia de Buenos Aires con su dificultad en el tema de seguridad, nosotros también planteamos que nosotros también tenemos problemas de seguridad y las fuerzas federales en la provincia necesitaban esos recursos, de la misma manera que los salteños lo pedían para su tema de frontera con el narcotráfico, que los misioneros con el tema de Brasil también. Entonces, allí la discusión tampoco llevó al tema de fondo y cómo lo federalizaba en el esquema de recursos. Ojalá sirva para un sacudón de cómo poner la discusión
Y nosotros no nos prendemos en esta discusión de coyuntura. Queremos seguir siendo la de fondo, queremos seguir discutiendo cómo es el esquema de los costos para vivir y para producir en este país, cómo el esquema de descentralización realmente se va llevando adelante. Tenemos un montón de organismos nacionales, todos en Capital Federal, cuando su eje o su esquema productivo no está allí, pero todos tributan allí. Desde YPF, por ejemplo, su sede está allí y no en los lugares donde se genera el producido. Desde entes como el INTA, para dar un ejemplo, ¿qué campo tenemos en Capital Federal? Pero su sede está ahí. Entonces, cualquiera de las provincias productivas debería tener con orgullo nada menos que el instituto en su propia provincia, en su propio territorio. Tenemos mucho para discutir, tenemos cómo podemos llegar con más infraestructura al interior, con más infraestructura de comunicaciones al interior, porque es la única forma de favorecer arraigo. Es lo que tratamos de hacer en la provincia. Y por eso todas las inversiones que ustedes ven que estamos desplegando en cada pueblo y en cada ciudad. No puede ser que cuando vemos esta provincia y trazamos una línea a la altura de la ciudad de San Justo, de allí para arriba gran parte de la bota vive solo el 20% de la población. Y nosotros estamos invirtiendo muy fuerte en el norte porque es una buena noticia para el norte, pero también es una muy buena noticia para Santa Fe y para Rosario, que han sido ciudades receptoras años atrás de muchos de estos procesos migratorios, con las dificultades que esto le genera después en su desarrollo urbanístico, en sus desarrollos y necesidades de servicios. Entonces, atacamos las causas invirtiendo fuerte en el norte, invirtiendo en rutas transversales, invirtiendo en el tema de bajos submeridionales, tratando de generar las mejores condiciones de arraigo. E invertimos muy fuerte en las plantas potabilizadoras de Santa Fe y de Rosario, donde vive la mayor cantidad de la población que no está abastecida. Generar la búsqueda de un equilibrio poblacional y una integración territorial es central para la provincia de Santa Fe y es central para la Argentina. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que buscar las coincidencias fuertes, los santafesinos y los argentinos.